Los negros panameños aman a su patria como nunca. Veamos. Hoy el término ideal es afrodescendiente, pero mejor aún afropanameño. En ese sentimiento mixto y a la vez poderoso de las raíces de sus ancestros, la negritud dentro de una patria que a veces, con dolor y a veces con orgullo, llegó para desarrollarse. La identidad negra en Panamá es complicada y a su vez una referencia inevitable de la experiencia del recorrido de los africanos en el mundo. Los primeros llegaron a nuestro país como esclavos de los españoles, procedente de África. Siglos de cautiverio, lucha, cimarrones, palenques y libertad. Y los segundos de las Antillas, que vinieron en busca del trabajo en la construcción del ferrocarril y el canal. Muchos de estos antillanos regresaron a sus tierras, pero otros se quedaron, comenzando una vida nueva en Panamá. Lord, I turn and shout the band. One and all come and join me in the song. And we shout it. En un tiempo la identidad negra y el orgullo de serlo constituyó un problema incluso legal para adquirir el estatus de panameñidad sin perder sus valores. El censo del 2010, 9.2% de la población solamente se identificó como afrodescendiente, pero desde el 2018 ha habido un incremento que estima que el porcentaje de la población oficialmente puede llegar a rondear el 24.5%. Es un salto bastante significativo y sabemos que eso está más cerca de la realidad del país en términos de la población afrodescendiente que la habita. Yo creo que hay una necesidad de realmente trabajar para fortalecer esa identidad a través del mecanismo más importante, que es la educación. O sea, el niño, la niña tiene que tener la oportunidad desde la primaria de poder acceder a la información sobre el legado y los aportes que realizaron sus ancestros a la construcción de las sociedades, no solamente en Panamá, sino en las Américas. En esa férrea decisión de otros que categorizaba el derecho al amor al suelo ismeño. O sea que hay mucho más afro de lo que uno piensa. 50% más o menos diría yo, en la mezcolanza. ¿Y la genética lo demuestra? La genética lo demuestra. Hay pruebas comerciales que hoy día permiten saber y rastrear de dónde son tus genes, de qué lugar del planeta vienen tus genes. Pero son eso, pruebas comerciales. A mi juicio, se necesitan mucho más estudios para poder determinar a ciencia cierta si eso es así o no. Pero como te digo, como el hombre ha migrado, y es un aspecto importante de todo esto, las migraciones, por eso veo y me da risa cuando veo que quieren frenar migraciones en otras latitudes. Pero las migraciones que quieren frenar son la etnia negra, no otras migraciones. Entonces, ser selectivo en la migración, ser selectivo en la capacidad de respuesta con relación a los negros. Desde la década pasada, se han hecho estudios científicos que demuestran con base a los genes un gran porcentaje de panameños con herencia negra, que incluso demostró una variación muy distinta a lo que arrojaban los resultados de los censos del año 2010. Para el doctor Luis Sotillo, especialista genetista, estos estudios de herencia genética demuestran que si bien son fundamentales, aún no superan el propio reconocimiento de su identidad, algo que aún falta asumir por muchos panameños. Según el censo que hubo, había aproximadamente un 25% de etnia negra en Panamá. Hoy día sabemos que es mucho más. Yo te diría, porque tú sabes que nunca ha habido un presidente negro en Panamá. No, ¿verdad? Pues sí. Carlos A. Mendoza tenía descendencia de etnia negra y fue presidente de Panamá. A pesar de los avances de igualdad en los últimos años, para los investigadores aún hay temas que se deben enfrentar más allá de la perspectiva teórica. Es una simple situación de el que cree que tiene más poder que el otro puede perseguirte o discriminarte o excluirte. Y lo vivimos a diario aquí.
Hemos visto situaciones en el largo ancho de este país donde si tú no conoces tus derechos, eres violentado y eres abusado también por las autoridades policivas en algunos casos. Pero gracias, hemos tenido ya leyes que nos amparan y nos protegen, como la ley que prohíbe la discriminación racial en este país y una instancia que es creada en Defensoría del Pueblo que también recibe las distintas denuncias de actos discriminatorios. Incluso la realidad histórica de ser negro y mujer se convierte en un contexto más difícil que enfrentar en una sociedad que empezó a reivindicar conquistas y derechos a partir de la década de los años 80. Urena, ser negra y ser mujer, ¿todavía es más difícil incluso en esta época? Bueno, es una buena pregunta, Ángel. Realmente yo no voy a decirlo de mi parte, voy a basarme en los estudios que se han publicado últimamente. El INAMU y también un estudio que realizó el Banco Interamericano indican que a la mujer afrodescendiente le cuesta mucho más. El INAMU específicamente descubrió que a la mujer afrodescendiente en Panamá le cuesta 10 veces más llegar a las posiciones y a los cargos de toma de decisión. Y también, incluso con el estudio del Banco Interamericano, se demuestra que aún la mujer afrodescendiente, siendo una de las personas más preparadas en el país, con hasta 11.5 años de educación superior, no garantiza que va a acceder a estos espacios, y si accede no tiene la misma remuneración salarial. Así que efectivamente la respuesta a esa pregunta es que sí, para ser una mujer y ser negra o afro no es fácil, es un desafío. Para Samuel Samuels, hoy factores que en este nuevo siglo parecen apuntar a una mejoría de la visibilización de la integración afro, pero que también esto no signifique bajar la guardia. Lograr sumar intereses en las nuevas generaciones será vital en esta inducción hacia esa igualdad. Para impulsar este día cívico, que hoy ya celebra 20 años, y es un orgullo para muchos, y yo con orgullo me siento bien de que mi hijo, que tiene 12 años hoy, cuando creció buscando su identidad y conocer su cultura. Incluso cuando estuve en la escuela y lo ponían a bailar típico, él decía, yo quiero bailar Congo, porque eso es parte de mi herencia. Yo creo que ese es el ejercicio que debemos hacer en nuestra familia, de ir informándoles a nuestros hijos y hijas nuestra verdadera historia. Yo le digo, no es una historia bonita que se puede decir que vinimos en el crucero de amor y llegamos a América. Y yo siempre lo digo y lo recalco. A nosotros nos robaron del África, nos llevaron del África a las Américas, y en la América nos trajeron a las Antillas, y las Antillas nos distribuyeron en Mesoamérica y en todos lados. Entonces, si me sacaron del África y me trajeron para acá, ¿por qué no tengo derecho de tener verdaderas políticas públicas para este sector? Pero esa búsqueda de la identidad negra se plasma ahora más allá de la visualización pasiva. Y es a través de la relación y la valoración, del conocer y reconocer. Iniciativas turísticas piensan promover circuitos de visitas a lugares emblemáticos de la historia afro en Panamá, de tal manera que se convierte en un mecanismo de ganar-ganar, conocimientos, turismo y logros económicos a mediano y largo plazo. 100%. Sin las personas locales nosotros no tenemos turismo, no podemos promover algo si la persona que es el experto o el que ha vivido esta tradición o es el que lo representa todos los días no lo hace, y esto nos lleva hasta la señora que vende sao en su casa de Portobelo, porque al ella ser la experta de ese tema, ella es la persona que tiene que enseñarle a los demás sobre ese tema. Yo no puedo ponerle a alguien externo que nunca en su vida ha hecho un sao y decir que esa es la experiencia turística, porque al final del día no tiene la esencia de lo que en verdad es. Las recetas de estas señoras vienen de generaciones en generaciones, y eso es lo que al final del día hace completamente válida la experiencia. El mes de la etnia negra deja de ser una fiesta particular para convertirse en Panamá con un rostro de orgullo e identidad nacional. Cada nuevo episodio de empatía, cada descubrimiento histórico del devenir de los afros en nuestro país es otro elemento más de generación, de orgullo y patria. De cara al mundo, como un país, crisol de razas y de sentimientos unidos. Ángel Sierra Yarza, CERTV Noticias.